Hola chicos, en el video de hoy les explicaré un poco más a detalle cuál será la actividad asíncrona que realizarán el día de hoy, viernes 25 de septiembre. Que bueno, a grandes rasgos, lo que les pediré en esta ocasión es que realicen un árbol de decisión para clasificar Pokémon, sí, como ya se los pedí en una actividad previa, pero con la gran diferencia de que en esta ocasión les pediré que lo hagan en su computadora utilizando un poco de programación en Python. Pero no se me asusten, no van a tener que hacer grandes cosas de programación, no es una clase de programación, entonces tranquilos, van a ver que es bastante sencillo y de hecho esa es la idea de hacer esta actividad, ¿sí? Que ustedes le pierdan un poco el miedo a esto de programar y vean que pues todo lo que hemos visto de conceptos sobre ciencia de datos, estadística, lo que es correlación, tipos de variables y lo que ya comenzamos a ver sobre algoritmos de predicción de Machine Learning, bueno, vean que tiene un uso en el mundo real, quizá ahorita acotado a un tema que pues, es fantasioso, que son los Pokémon, pero que podamos ver ya la próxima semana ejemplos prácticos con datos reales de diferentes casos y que vean que es bastante accesible el que ustedes lo puedan programar, en este caso en su computadora, ¿sí? La idea de esto es que ustedes le pierdan el miedo a la programación y se den cuenta que pues aunque son chicos todavía de prepa, pueden hacer todo esto, ¿no? Y todo esto que les estoy enseñando básicamente les puede servir en el futuro, se dediquen o no a programar, a ciencia de datos o lo que sea. Son herramientas finalmente bastante útiles y que pueden aplicarse en muchos casos. Pero bueno, para no divagar un poco más, les recuerdo un poco cuál era la actividad anterior. Si recuerdan, en una clase nos pusimos a hacer un árbol de decisión para separar los Pokémon. Primero hicimos uno todos juntos para separar los Pokémon tipo planta de los tipo fuego. Y después yo les encargué que hicieran uno por su cuenta para separar los tipo planta de los tipo agua, ¿no? En este caso vamos a pedirle a nuestra computadora que realice un árbol de decisión para separar los tres tipos. Van a estar combinados en el mismo árbol, ¿ok? Y al final le daremos unos Pokémon de prueba para que me trate de predecir qué tipo es y veamos si latina o no a esos Pokémon, ¿ok? Bien, para lograr esto van a entrar a Canvas. En Canvas van a encontrar en el módulo de la semana 7 la actividad 14, ¿sí? Que es esta. Se llama Programando un árbol de decisión. Aquí vienen las instrucciones, que básicamente es que vean este video que están viendo ahorita y que apliquen el código que está en este link para poder crear su árbol de decisión, poder clasificar esos Pokémon que vamos a tener como prueba y ver si nuestra computadora le atina o no. Y bueno, finalmente que contesten estas preguntas de control para verificar que hayan visto este video, que hayan hecho la actividad de clasificación y que hayan entendido lo que necesitamos para que la próxima semana podamos ya jugar con algoritmos en nuestra computadora un poco más sofisticados, ¿vale? Si ustedes entran a este link y le dan clic, los va a redirigir a una parte extraña quizá para ustedes de Google Drive, que quizá no conocían, que se llama Google Colab o Colab tal cual. Aquí pueden ver en la barra de direcciones cómo es esta parte que dice Colab. Básicamente, así es como se llama esta extensión de Google Drive, así como hay Google Docs para documentos tipo Word o Sheets para los documentos tipo Excel. Bueno, eh, Google Drive te permite, en este caso, programar, en este caso utilizando el lenguaje de Python en Google Drive, ¿sale? La idea de utilizar Google Colab, pues es que ustedes no tengan que instalar Python en sus computadoras, que a veces es un poco problemático. Entonces, para evitarnos eso y pues también para utilizar la tecnología que hay en la actualidad, vamos a utilizar Google Drive. Algo curioso es que ustedes pueden acceder a esto y lo van a ver exactamente igual desde su celular, porque finalmente están entrando a un sitio de internet, sí, que está montado en Google Drive. Entonces, incluso si tuvieran la necesidad de usar su celular porque no cuentan con una computadora o simplemente no tienen una a la mano, lo pueden hacer. El único problema de utilizar
esta parte de Google Colab en su celular, pues es que la pantalla suele ser más chica, el teclado cuando lo ponen, pues descubre media pantalla, donde la verdad no es lo más cómodo del mundo trabajar ahí, pero pues se puede hacer, ¿no? Yo les recomiendo que siempre lo hagan en una laptop o computadora de escritorio para que no tengan ese problema, porque pues sí, como pueden ver, hay bastante texto en esto, ¿no? Bien, el código que les muestro aquí es un código muy básico que después iremos modificando y haciendo un poco más profesional, pero en este caso es un código muy básico para realizar un árbol de decisión en nuestra computadora en Python, ¿ok? Entonces, a continuación les voy a explicar qué es más o menos lo que hace cada línea del código y pues que vean cómo esto termina en un árbol de decisión que le va a permitir a mi computadora ser capaz de predecir qué tipo de Pokémon es, cualquier Pokémon, simplemente indicando los datos de su peso, su altura, su color y el número de pies, ¿sí? En este caso, pensando en lo que ya vimos de ciencia de datos, estaríamos viendo un problema de aprendizaje supervisado, donde lo que yo quiero es resolver un problema de clasificación. Quiero que mi computadora sea capaz de clasificar a los Pokémon, en este caso, por su tipo, basados en ciertas características, ¿sí? Entonces, antes de ver el código, vamos a ver aquí algunas cosas. Pensando en nuestra actividad anterior de los Pokémon, ven que estaban estas tarjetitas. Esta es la información que tenían, básicamente peso, altura, color, pies y tipo. Bueno, solamente para delimitar, en este caso, el tipo de Pokémon sería nuestra variable objetivo, lo que tratamos de predecir o clasificar, y las otras 4 variables serían nuestras variables predictores. ¿Sí? Vamos a utilizar estas 4 variables para tratar de predecir nuestra variable objetivo. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ver un poquito de Google Colab antes que nada. Google Colab funciona en un formato que se le llama de libreta, que es básicamente como esto, ¿sí? Es como una libreta en el sentido de que es como un tipo Word, pero que trabaja con algo que se llama celdas, ¿sí? Si yo me coloco aquí, por ejemplo, y le doy doble clic, voy a habilitar esta celda que es una celda de texto, ¿sí? Aquí yo puedo escribir cosas y en la parte de la derecha me muestra cómo se verían, ¿ok? En donde si ustedes quisieran aquí editar algo de su archivo, lo podrían hacer, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace Google Colab, ¿ok? Hay celdas de texto como esta y celdas de código como la de aquí abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando yo me salgo de la celda de texto, se queda el texto como tal cual, como texto, ¿no? Como en un formato tipo Word o PDF. Mientras que en la celda de código, si se dan cuenta, tiene hasta como un colorcito diferente y básicamente lo que está aquí es código, ¿sí? En este caso estamos usando el lenguaje de programación de Python, ¿ok? Digo, además de esto, van a ver que hay algunas cosas importantes en la ventana principal de Google Colab. Quizá la más importante y la que les voy a pedir que hagan primero, antes de mover cualquier cosa de este código, son estos menús de arriba. Y en este caso nos vamos a ir al menú de File, porque vamos a recordar que estamos trabajando en un Google Drive. Entonces, este código que les estoy compartiendo es básicamente mi código y el que están viendo todos ustedes, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que le hagan a este código, lo van a ver todos, ¿sí? Y si por ahí llegamos a cometer algún error y de repente borramos algo que no debíamos borrar y ya no lo sé recuperar, tendremos problemas porque no solamente te va a afectar a ti, sino a todos. Y además de eso, pues ya no tendrás el código correcto y tendríamos que ver pues cómo arreglarlo, ¿no? Digo, me puede contactar y yo los ayudo a arreglarlo muy rápido, pero pues mejor evitemos ese tipo de problemas. Y por eso, en el menú de File, lo que les voy a pedir que hagan como primera parte de esa actividad es seleccionar esto, ¿sí? La parte que dice Save a Copy in Drive. O básicamente, guardar una copia de este documento en su Google Drive, el de ustedes, ¿sí? La idea de esto es que entonces si yo le doy aquí esa opción de que cree una copia,
Aquí me aparece que ya está completa. Le voy a dar aquí abrir en una nueva ventana. Es exactamente el mismo código que tengo en la otra ventana. De hecho, aquí voy a cambiar y si se dan cuenta es básicamente el mismo. Solamente que este le cambiaron el nombre y aquí dice copy of árbol de decisión. ¿Sí? Ya yo sé que esta está en mi drive o en el de ustedes, en su caso, y que en donde si yo le hago algo aquí y de repente todo fracasa, yo puedo regresar como sea al documento anterior o puedo entrar a Canvas y dar doble clic en el link y se va a abrir el documento original, ¿va? Entonces, primer paso de esta actividad, por favor, es crear una copia del código que les comparto para evitar problemas a todos. Y bueno, ya sabiendo que hay en Google Colab celdas de texto y celdas de código, y ustedes, por ejemplo, si le dan clic aquí, si se dan cuenta, está como que sombreado esto, de que estamos seleccionando esta celda de texto. Si ustedes se colocan aquí y dan cualquiera de esos dos botones, lo que pueden hacer es crear una celda extra, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo quiero aquí poner abajo de esta otra celda de texto. Le doy aquí y creo otra celda de texto, ¿sale? Donde puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, hola. ¿Sale? Cuando me salgo, lo voy a dejar como texto. Si le doy doble clic, me la habilita otra vez para editarla. Y si no la quisiera, en la parte aquí de la derecha, hay un botecito de basura que es eliminar. ¿Ok? Digo, esto es para que sepan lo que se puede hacer. Ahorita no tenemos que hacer nada de eso. Igual ustedes, si se colocan, por ejemplo, aquí que ya estoy en celda de código y quiero poner abajo texto, le tendré que dar aquí text. Y me va a poner justo abajo mi celda de texto, ¿no? Si le hubiera puesto, estando seleccionando esta, la celda de código, le hubiera dado la de codes, me hubiera puesto una celda de código, ¿sí? En fin, eso es como que lo básico, cómo agregar celdas. Y también algo importante es cómo ejecutarlas, ¿sí? Si ya han llevado clases de programación en sus primeros semestres, habrán visto que hay algo que es ejecutar el código, que es básicamente como que darle enter, ¿no? Como en el Arduino cuando le dan run, ¿va? Para ejecutar código en Google Colab, lo que se hace es darle play aquí. Si se dan cuenta, cuando están en una celda de código, les sale este botón de play y ustedes le pueden dar clic, ¿ok? Si le dan clic, lo que va a pasar es que su código que está aquí se va a ejecutar y la computadora lo va a procesar. Ahora, si yo le doy play aquí, lo ejecuta, si se dan cuenta ahí está cargando y bueno, ya con eso lo ejecutó. Una opción es esa, darle play ahí. La otra opción es, si yo selecciono esta celda, o sea, si le doy clic en cualquier parte y ya con eso está seleccionada, otra opción para correr el código es presionar las teclas Shift, Enter, ¿ok? Y hace exactamente lo mismo, que es correrlo. O, como aquí si se ponen, les aparece la opción de Control, Enter, hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las tres opciones sirve para ejecutar el código, ¿ok? Pero bueno, se preguntarán, ¿y qué ejecutó, profesor? Nada más veo aquí código y pues de repente pasó algo, ¿no? Bueno, en la primera línea de código de esta celda tenemos la instrucción de importar pandas, que es una librería, como PD, ¿sí? Aquí vamos a enfocarnos propiamente en pandas. Pandas es una librería de tipo estadística, tipo Excel. Es básicamente como para usar Excel en Python y crear tablas tipo Excel y cosas por el estilo. Entonces, Pandas básicamente es una librería que hace eso, ¿sí? Es muy útil para trabajar con datos en general, como les digo, como si fuera una tabla de Excel. Y pues bueno, es una buena práctica y una costumbre que suele haber de siempre importar Pandas. Sí, es bastante útil para ciencia de datos. Cuando digo que le importa aquí como PD es porque para no andar escribiendo pandas a cada rato que quiera usar algo de pandas, voy a escribir solamente PD, ¿sí? Recuerden que las librerías son como que códigos que ya hizo alguien más y que ustedes lo único que hacen es cargarlos y utilizarlos, ¿sí? Para que no tengan ustedes que hacer código básicamente de cero, ¿no? Bien,
Eso es lo que hace la primera línea de código. Lo que hace las siguientes líneas de código básicamente es crear algo que se llama un data frame de pandas, o básicamente una tabla de datos. ¿Ok? Esta tabla de datos básicamente lo que tiene son los datos de todos mis Pokémon. ¿Sí? Si se acuerdan, aquí tenemos los Pokémon en el PowerPoint. Y los Pokémon tienen aquí sus datos, ¿no? Por ejemplo, este primer Pokémon tiene un peso de 5 kilogramos, altura de 0.6 metros, color verde, tiene 2 pies y así, ¿no? Cada uno de estos Pokémon están... Perdón, me confundí. Ahora sí. Cada uno de estos Pokémon están capturados aquí, ¿sí? Esta línea que dice peso es como yo decirle a mi computadora de, vas a crear una columna en esa tabla tipo Excel que se va a llamar peso y aquí les estoy poniendo el peso de cada uno de mis Pokémon que tengo en el PowerPoint, ¿sí? La siguiente columna que va a crear es la columna altura y aquí vienen las alturas de todos los Pokémon de mi PowerPoint. Obviamente vienen ordenados. ¿A qué me refiero? El primer Pokémon tiene peso 5, tiene altura 0.6. Luego viene el color, que es de color verde el primero. Y su número de pies, que es 2, ¿no? Y aparte, su tipo de Pokémon, que es un tipo planta. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacen esas líneas de código es simplemente crear una tabla tipo Excel con los datos resumidos de mi montón de Pokémon que tengo aquí en el PowerPoint. ¿Vale? Bien. Y bueno, cuando le doy aquí que ponga datos Pokémon es porque yo aquí arriba dije que datos Pokémon sería igual, o sea, se va a crear una tabla, ¿sí? Que tiene estos datos. Entonces, cada vez que yo diga datos Pokémon es porque me estoy refiriendo a esa tabla que acabo de crear, ¿sí? Entonces, cuando yo aquí le digo a mi computadora datos Pokémon, lo que me va a hacer es ponerme justo aquí abajo la tabla de datos Pokémon, ¿no? Entonces, si le doy Shift Enter, me va a mostrar la tabla, ¿ok? Y aquí están básicamente todos sus Pokémon resumidos, ¿sí? Digo, por si lo quieren corroborar, se van a dar cuenta que esta tabla solamente tiene a los Pokémon de mi PowerPoint que tienen tarjetita blanca, ¿sí? Estos, que son los Pokémon de prueba, no los incluimos en esa tabla, ¿sí? Bueno, ya tenemos una tabla con nuestros datos, ¿sí? Y lo que sigue ahora, digo, sería identificar los tipos de variables. Podemos ver claramente que peso y altura son variables numéricas continuas o cuantitativas continuas. Color sería una variable cualitativa categórica, en todo caso. Y pies sería una variable cuantitativa discreta, ¿ok? Y el tipo, pues, es igual, es categórico. Entonces ya tengo estas 5 variables donde sé que la quinta variable tipo es mi variable objetivo, lo que trato de predecir. Y bueno, además de identificar los tipos de variables, recuerden que nosotros tenemos que buscar hacer algunas transformaciones, ¿sí? Aquí les hago la aclaración que lo que vimos en alguna clase sobre hacer transformaciones para normalizar la población, les comenté que normalizar las variables es porque comúnmente nuestra computadora necesita que sean normales, ¿sí? Para que pueda procesarlas bien. En algunos algoritmos, como es el caso del árbol de decisión, no es fundamental que normalicen sus variables numéricas, ¿sí? Luego discutiremos en clase por qué es que no es necesario para árbol de decisión o, por ejemplo, también para el caso de bosque aleatorio, pero para otros algoritmos sí. Lo discutiremos ya con más calma la próxima semana. Pero bueno, solamente para que sepan que en este caso no es necesario que hagamos tantas transformaciones de variables ni que hagamos grafiquitas, ¿sí? Nuestro algoritmo no va a necesitar ese tipo de cosas. Pero lo que sí va a necesitar es lo que necesita todo algoritmo de computadora, que es que todo sean números. Recuerden, nuestra computadora no sabe leer palabras, no las entiende. Entonces, si ustedes les dan en sus variables predictoras la variable de color como una variable que son básicamente un grupo de letras,
y tratan de que su computadora con esto aplique el algoritmo de árbol de decisión, les va a marcar un error, ¿sí? Porque su computadora, como les digo, va a pensar de, oye, ¿por qué quieres mezclar números con letras? ¿Sí? Sin nada que ver. Entonces, para evitar que nos marque ese error, la única transformación de variables que sí vamos a realizar es la que convierte una variable categórica u ordinal en una variable numérica. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer es una transformación tipo codificación, o sea, donde cambiamos cada valor de esa variable que es color por un número, ¿sí? Podríamos hacer la de creación de dummies, pero bueno, en este caso no vamos a optar por ese principio. Vamos a utilizar la otra que es más sencilla de hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es que cuando el color era verde, vamos a sustituir la palabra verde por el valor 1. Cuando el color sea azul, vamos a sustituir por el número 2. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todos estos colores, cuando yo ejecuto estas dos líneas de código, control enter para ejecutar, lo que va a hacer es convertir cada uno de estos colores en un número, ¿sí? Que está asociado al color, ¿va? Aquí no aparece, pero si yo aquí, por ejemplo, agregara una celda y escribiera datos Pokémon, eso no lo tienen que hacer, no es necesario, solamente es para mostrarles. Si se dan cuenta, ahora mi tabla ya no aparece la variable color con letras, sino que aparece con el código de color que les indico, ¿no? Pero bueno, esto no era necesario hacerlo, solamente era para que vieran que lo de aquí arriba sí funciona, ¿no? Bien, entonces, ya que hacemos esta transformación de los colores a un valor numérico, tenemos todo listo para hacer nuestro árbol de decisión. Sí, así de sencillo. No tuvimos que hacer nada más. Entonces, para crear nuestro árbol de decisión, vamos a aplicar las siguientes 3 líneas de código, ¿sí? Que son bastante simples, ¿ok? En este caso, la línea número 1 lo que va a hacer es, así como importamos la librería de pandas, vamos a importar desde otra librería que se llama scikit-learn, ¿sí? Que es básicamente como un kit para hacer ciencia de datos en este caso. Desde esta librería vamos a importar lo que se llama Decision Tree Classifier, que es clasificador con un árbol de decisión. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la primera línea. Se podrán imaginar entonces que si después yo quiero utilizar un bosque aleatorio, voy a tener que aquí importar un random forest. Si quiero un clasificador con vecinos cercanos, buscaría un k-nearest neighbors classifier, etc. ¿No? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero bueno, eso es lo que hace esta primera línea de código. Esta segunda línea lo que hace es, primero ya importé nuestro clasificador, o sea, la función matemática, y esto lo que hace es crearlo, ¿sí? Aquí, este CLF significa clasificador, es una abreviación, CLF, de clasificador. Y bueno, lo que hago aquí es decir que mi clasificador va a ser un árbol de decisión. Dentro de este paréntesis yo podría delimitar ciertas cosas que se llaman parámetros de mi árbol de decisión. Lo que vimos en clase que se llama profundidad, por ejemplo, o el nivel de pureza, la cantidad de ramas, etcétera. Todo eso yo lo podría delimitar aquí. Por ser una actividad demostrativa, en este caso no le vamos a mover nada. Y si nosotros dejamos vacío el paréntesis, lo que va a hacer es que mi computadora va a crear un árbol de decisión por default, ¿sí? Donde todos los valores ya vienen por default, ¿sí? Ya vienen predeterminados. ¿Ok? Pero bueno, en futuras clases veremos qué pasa si movemos ahí algunas características. ¿Ok? Entonces, con esto yo creo mi árbol de decisión y con la parte de abajo, con esta última línea, lo que voy a hacer es entrenar, ¿sí? ¿Qué es entrenarlo? Es básicamente, te doy mi tabla de datos, esta tabla de datos que tenía aquí arriba con los Pokémon. Te los voy a dar y te voy a pedir que, utilizando el árbol de decisión que acabo de crear, tú
predigas el tipo de Pokémon que es esta. Si se dan cuenta, la variable objetivo la pongo al final. Vas a predecir ese tipo de Pokémon utilizando estas variables predictoras, ¿sí? Estos datos de variables predictoras, ¿vale? Eso es lo que hace esta parte que se llama fit, que es básicamente entrenamiento, ¿sale? Y listo, si ustedes hacen esto, acaban de entrenar su árbol de decisión. Súper sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, en su caso no tienen que hacer gran cosa, simplemente es ir a cada celda de código y darle enter, ¿ok? Antes de que pasemos a la última, solamente aquí sí quisiera aclarar, en Python y en general en cualquier lenguaje de programación es muy importante que sean ordenados, ¿sí? Y se den cuenta que para ejecutar, por ejemplo, esta celda de código, tuve que ejecutar previamente las otras, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo hubiera abierto este código al inicio y hubiera dicho, como no voy a hacer nada en la primera celda ni en la segunda celda de código, me voy directo a la tercera y la corro, es posible y muy probable que les marque un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta celda va a depender de lo que tienes previamente, ¿sí? Y recuerden, la primera celda lo que hizo fue crear mi tabla de datos y obviamente sin tabla de datos no puedo entrenar a mi algoritmo. Y la segunda fue cambiar la variable de color a una forma numérica. Entonces, sin ninguno de esos dos pasos, habría podido hacer esta tercera. O sea que me habría marcado error. Por eso es muy importante que en Python y en cualquier lenguaje de programación sean ordenados y ejecuten una por una cada una de las celdas, ¿sí? Porque probablemente necesiten ejecutar esta para poder salir a la siguiente. Pero bueno, ya ejecutamos todas y básicamente lo que ahora nos toca hacer es hacer una predicción, ¿sí? Recuerden, les dimos datos a nuestra computadora que no incluyen a ciertos Pokémon, a los Pokémon de prueba. Entonces, en esta parte del código, yo les incluyo una pequeña imagen con los Pokémon que vamos a usar como prueba, ¿sí? Ninguno de estos datos está incluido en la tabla de aquí. Son Pokémon que la computadora nunca ha visto. Y lo que vamos a tratar de ver es si nuestra computadora ya entrenada con el árbol de decisión es capaz de adivinar el tipo de Pokémon que es cada uno, ¿sí? En este caso, para eso se hace esta última celda de código, que si se dan cuenta está bien cortita, y básicamente dice CLF, o sea, clasificador, el clasificador que hicimos, predict, o sea, haz una predicción utilizando el clasificador que acabamos de realizar, ¿ok? Aquí lo que van a tener que moverles son estos 4 numeritos que hay acá, en medio, ¿sí? Estos 4 numeritos lo que indican son los valores de el peso, es el primer valor, la altura es el segundo valor, luego el color, según su código numérico, y el número de pies, ¿ok? Si se dan cuenta, estos 4 valores corresponden, en este caso con este Pokémon, que pesa 19 kilogramos, mide 0.9 metros, su color es amarillo, que si nos vamos aquí al código de color, vemos que amarillo es 4, por eso es que aquí abajo le ponemos que es 4, y a su número de patas o pies, que es 4, ¿ok? Entonces yo meto estos datos y ejecuto la celda, y aquí abajo me va a dar la predicción de mi computadora. Dice, con estos datos, con este peso, esta altura, este color y este número de pies, yo predigo que va a ser un tipo fuego. ¿Y adivinen qué? Le atinó. Este Pokémon efectivamente es un tipo fuego. ¿Ok? Solamente para que les quede claro, vamos a probar el segundo Pokémon. Si se dan cuenta, su peso no son 19, en este caso es 5.4. Después su altura es 0.3 metros. El color es rojo, o sea que me voy aquí a ver el código de colores y veo que rojo es el número 3. Entonces aquí en lugar de 4 voy a escribir 3. Y su número de pies son 6, ¿no?
Entonces, modifico esos datos, cuiden no haber borrado las comas que los separan, ni los corchetes entre los que están metidos. Y ejecutamos la celda y miren, latinó otra vez. Dice que este Pokémon es un tipo planta. Y efectivamente, tenemos un tipo planta. ¿Ok? Bueno, como parte de su actividad, la idea es que prueben los otros 4 Pokémon que nos hacen falta y vean si la computadora le atina o no a esos Pokémon. ¿Ok? Esto es parte de las preguntas de control. Y pues bueno, chicos, con esto terminaría el video de hoy. Espero que no tengan muchas dudas al realizar su actividad. Y de cualquier manera, recuerden, yo estoy disponible por WhatsApp o en dado caso por Zoom si fuera necesario para cualquier duda. Y bueno, la actividad la pueden entregar hasta el lunes en la noche, o sea que si no tienen forma de contactarme durante el fin de semana por cualquier situación de ustedes, no pasa nada, podemos platicar rapidito el lunes en clase de esto, ¿vale? Entonces, porfa, chicos, hagan su actividad, cualquier duda me dicen y nos estamos viendo el lunes. Buen fin de semana.